yo soy GB Prox y ellos son LG3D. LG3D, ¿vale? Son dos partes de postprocesado, que hay algunas partes que son parecidas y otras partes que son diferentes, ¿vale? En mi caso, yo todo lo que hago suele ser enfocado a hacer un molde, ¿vale? Entonces, soy el que ha hecho el taller de moldes antes y mañana hay otro por si queréis asistir. Entonces, por ejemplo, todo lo que elijo tiene que estar, o sea, no puede tener las líneas estas que son una putada de lijar. Eso es muy importante que se definan bien para luego en el molde que salgan sin tener que lijar cada copia que salga, ¿vale? Entonces, aunque sean 200 horas a la pieza inicial, luego te beneficia mucho más a la hora de sacar las copias, ¿vale? Pues, los cascos, aunque estén ahora mismo montados, todos se separan en piezas para poder hacer los moldes mucho más fácil, ¿vale? Porque si no, el molde del casco completo sería mucho más complejo de hacer, ¿vale? Y no registraría todos los detalles para si quiero hacer que la careta, por ejemplo, se abra, o en este casco, que esto es una parte movible de aquí, ¿vale? Justo de esta armadura de Iron Man, esta parte hace así. Entonces, si yo quiero que haga así, no puede estar todo pegado, ¿vale? Y luego, además, que a la hora de abrirse, a la hora de ponértelo, esto tiene que ser... Pues por aquí no te cabe la cabeza. Vosotros tenéis una cabeza tan hermosa como la mía. No. ¿Vale? Bueno. Entonces, algunos proyectos que he hecho incluyen, esto es una virgen que nos encargaron de una reproducción para un corto, que la virgen no había sido destruida en la guerra civil. Si algunos sabéis un poco de historia de los rojos y los panzas, bueno, se destruyeron muchas obras religiosas y nos pidieron una copia, ¿vale? La hicimos en 3D como pudimos. ¿Me pasas de foto? Sí, hombre. La flecha. Vale, aquí ya están las piezas unidas y un poco masillado, porque para masillar yo antes utilizaba la masilla de poliéster, no sé si alguien sabe, se utiliza para los coches sobre todo, sirve para que tengas que lijarlo un poquito menos y para igualar zonas, pero está muy dura para el plástico, ¿vale? Yo luego, mejorando un poco, cogí otra masilla que era masilla de poliéster, pero para plástico, porque huele mucho menos, es más fácil de lijar, porque la otra era más dura que el plástico, entonces si la lijaba, te llevabas el plástico y no la masilla. Entonces esa no es la idea, tiene que ser igual de duro. Entonces, pasamos, luego la rellenamos también de espuma de poliuretano como esto, ¿vale? Para que por dentro sea más resistente, porque si no, estos dedos que son tan finitos partirían mucho más fácil, ¿vale? Y así también se le da cuerpo a la figura, parece que está más... ¿vale? Ahí ya está empinada. Y ahí está pintada, ya para la película, no está pintada claro, súper bien, pero bueno. ¿Qué pasa? Bueno, esto es un diseño que he hecho yo de Futabra, de cero, pasamos. Y luego así ya impreso en PLA y lijado y tal, ¿vale? Esto no hice molde, pero... Vale, pasamos. Ahí está pintado. Ese es este casco que está aquí, que ahí veis que las líneas se notan bastante y todavía está sin terminar, ¿vale? Si queréis, puedo pasar las piezas para que veáis. Eso era todo masilla de poliéster y, como digo, estaba mucho más dura que lo otro. Entonces, es una... O sea, para que no caigáis en ese fallo. En plan, porque aquí esto es porque os interesa el postprocesado, ¿no? ¿Queréis iniciaros en el postprocesado o qué? Sí. O es para resina, o...
hablando bastante fuerte, para lo que hablo yo. Claro, es que el micro entiendo que es para la cámara, entonces, pero no pasa nada. ¿Tú lo oyes? No os vais a oír luego. O sea, yo grito bastante. Vale, y luego dónde lo vais a subir las cosas. En el Twitch de tu factoría 3D. Ya, el Pablo. Yo qué sé, si no me oís, ímelo diciendo porque si no... Yo te oigo. Lo único que cuando está en la Ya. misma línea Ya, cuesta. es mejor hacer pausa. Vale. Es que... Vale, bueno. Lo que estaba diciendo básicamente es que la masilla de poliéster normal huele muy fuerte y es muy dura para lijar cualquier plástico de PLA o ABS, ¿vale? Por cierto, el PLA se derrite si frotas mucho porque el grado en el que se derrite es mucho más bajo que el ABS, ¿vale? Pero imprimirlo es más fácil y menos tóxico que el ABS. Vale, esta es una de las cosas que yo más... Uno de los proyectos más grandes de mi trabajo de esto, que es la máscara de celda. Bueno, pues yo cogí el modelo de internet porque era licencia libre, lo imprimí por partes y luego vino un trabajo de lijado muy intensivo y de unir las piezas con masilla de poliéster otra vez hasta que quitamos todas las líneas del todo, porque si la silicona está súper fina, ¿vale? Para la gente que no... Y este molde tuve que repetir 2 veces porque fue el primero que hice, ¿vale? Pero pasa otra vez y ya de aquí salen todas las copias bien que queramos. Si queréis alguna, en mi Instagram, pues soy GDPros, no sé si lo he dicho antes. Y bueno, la versión pintada, ¿no? Vale, ¿puedes pasar? Estos no están muy post-procesados porque salían bastante bien directamente. ¿Pasa? Esto es un diseño ondado, tamaño gigante, que básicamente diseñado y impreso por piezas. Que hable mirando para allá no ayuda, ¿verdad? Vale. Pues... que este es un diseño propio 3D basado en el dardo ese que habéis visto al principio y impreso por piezas porque obviamente es muy grande, ¿vale? Esto sí que llevó bastante trabajo y bastantes pruebas, todavía está sin finalizar, ¿vale? Ahí los fallos de las aletas, por ejemplo, como eran tan finitas, no fue buena idea, luego las hice en madera porque era mucho mejor para el prototipo. Esto es un traje de Iron Man que lo hice para otro cliente, ¿vale? Que no lo llegué a lijar ni nada porque lo quería tal cual para hacerlo es. Si vais a hacer algo de esto, hacer muchas pruebas antes, porque no es lo mismo hacer un casco de Iron Man para mí, que para ella, o que para ti, porque cada uno tenemos unas medidas diferentes en cada parte. Pero escalarlo todo de golpe. No escaléis una cosa y otra no, porque si no queda un traje de Iron Man amorfo, ¿vale? Y aquí yo una cosa que hice que no se suele hacer es unir las juntas, o sea, unir las piezas con soldador, pero luego aplicando un hilito de PLA más y derritiendo. Porque tú cuando lo derrites se queda como esa parte muy finita, aunque esté unida con PLA. Entonces añadí otro hilito y lo derretí encima, ¿vale? Eso no lo suele hacer la gente que ya he visto y se queda bastante bien, porque como es PLA y PLA, ¿vale? Así le quedó al chaval, ¿vale? Luego otro proyecto que también bastante destacado es el hoverboard del Regreso al Futuro. Las piezas pequeñas eran en resina y lo otro era, los platos eran en PLA. Esta es la tabla es en madera, ¿vale? Y ahí ya tiene vinilo y pegado, y luego no son tornillos sino cabezas de tornillo pegadas, ¿vale? Un proyecto fácil. Lo que sí, por ejemplo aquí, que si queréis que os quede bien la pintura, lijar entre capas, imprimar, dejar el tiempo que os pide cada pintura. En plan, si te dice 48 horas de secado, dejadlo 48 horas, pásale una lija muy finita, le das otra capa. O sea, que pintarlo solo se te puede ir una semanita fácil, ¿vale? Pero bueno, luego te queda...
Vale, las mafaldas que ahora estamos haciendo el molde, las imprimí en resina, por ejemplo. Bueno, por ejemplo no, en resina. ¿Sí? Y luego las fui pintando en cadena porque si no te tienes la vida para pintarlas, estás seguro. Vale. Y ahí me molde. Y bueno, esto es otro proyecto que esto no tiene nada que ver con impresión 3D, pero bueno, si os gusta el bricolaje y tal, esto es una bandera de WoW, a ver si alguien es friki o tal, pero una bandera Y eso sí, las calaveras son impresas en PLA, lijadas y con masilla, y imprimadas, ¿vale? ¿Vale? Y luego quedó así. Esto es un proyecto de unas letras en tamaño enorme para una boda. ¿Vale? Pásalo porque esto no es. Vale. Vale, esto es un escáner 3D de una escultura. Bueno, esta es la figura original. ¿Pasa? Pues eso que. Vale, eso si os interesa el escáner 3D, aunque estéis en un taller diferente, hacéis fotos de todos los ángulos y en un programa lo procesa y luego va a quedar más o menos así, aunque hay que limpiarlo luego la geometría porque no es perfecta, ¿vale? Así queda luego, aunque no se ve muy bien, pero esa es la copia en resina. Bueno, esto pasa, no sé por qué. Ya está. Ya está. Bueno, eso es como se queda una habitación después de lijar sin poner plástico, ¿vale? Vale. Bueno, pues mientras ella se presenta ahora, yo voy a ir aplicando masilla epoxi, que es lo que yo utilizo ahora para enmasillar el PLA, ¿vale? Porque es muy fácil de aplicar y disminuyes un montón el lijado, ¿vale? Así. Masilla epoxi no es resina epoxi. No es resina epoxi. Imagino que algo tiene que ver, pero yo ahora mismo no sé el qué. Tarda 6 horas en secar, se diluye con alcohol, se limpia con alcohol y hay que usar respirador y guantes. A no ser que te quieras coger un colocón, que yo me lo he cogido alguna vez sin querer, ¿vale? No te vas a morir, pero no es aconsejable, ¿vale? Ventanas abiertas, lo puedes hacer en tu casa, pero con la ventana abierta, sobre todo si luego lo vas a lijar, intentar diluir y tal para que no tengas que. ¿Qué? No, masilla epoxi. Epofer de Feroc. Vale, eso, pero vamos, eso lo hay en cualquier sitio, ¿vale? Yo uso esa porque la verdad es que está bien. Bueno, chicos, supongo que me vais a oír. A ver, no tapo, ¿no? No puedo Vale. sentarme, Nada. ¿Y qué? que me siento yo. y Espera, así pues yo- me pongo aquí, si no, y así. Es que bueno, lo dejé. No, ya está. Perfecto, aquí. ¿Me veis todos? ¿Me oís? Si no me oís, pues me lo decís, me lo recordáis y voy subiendo el tono. Bueno, yo soy Nuria. Mi compañero aquí a los mandos es Iván. Nosotros somos Elige 3D y os hemos repartido un poquito de unas esponjas, una lija, unas llaves. Se trata porque voy a explicaros un poquito cómo trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos un poco diferente a nuestro compañero, pero al final no hay una fórmula exacta de trabajar el tema del postprocesado. Es un poco dependiendo de cada pieza, pues necesitas una técnica u otra. Entonces, ¿tienes? Venga. Voy a ser bastante rápida, voy a explicar un poquito de dónde vengo y a dónde vamos con el tema de la impresión y luego con esto que os hemos repartido vais a poder probar un poquito esas pautas que os voy a marcar de varios efectos así muy recurrentes que al final quedan muy chulos y no cuestan tanto. Por ejemplo,
nosotros estamos trabajando bastante con películas y series en tema de atrezzo. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo bastantes piezas metálicas, bueno, luego os lo pasamos. Estas justo han terminado de rodarse, ¿vale? En una de las series de Prime Video, así que os las paso por aquí. Y luego vamos a hacer ese efecto metálico y un efecto más de madera. Eso es porque al final muchas veces cuando hacemos, por ejemplo, el tema metal, la mayoría de la gente, ¿qué hacen? Pues lo pintan generalmente con spray, plata y ya está, o el metal que sea. ¿Qué pasa? Que así no va a quedar bien. ¿Puede quedar resultón? Sí, pero no vais a conseguir el efecto que, por ejemplo, aquí conseguimos con el dinosaurio o que aquí se consigue con el farolillo. No sé si lo podéis ver. Bueno, luego si queréis os acercáis y lo veis todos. Vale, bueno, esto soy yo. Yo en realidad me dedico al arte, toda mi vida ha sido el arte, en general la pintura, los cuadros. Estaba haciendo exposiciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional y bueno, vino la pandemia y ahí lo pausamos un poquito por lo que ya sabéis. Así que pasa de... Venga, ¿cómo descubrí el 3D? Pues por culpa de mi pareja, que él lleva pues un montón de años con el tema de la impresión. Muy jovencito, pues a los 17 o así, se construyó él su propia impresora y a partir de ahí pues empezó a trabajar con tema de reparación, bueno, con un montón de cosas y al final sí que habíamos hecho algunos proyectos juntos, pero no nos habíamos decidido a trabajar juntos. Así que, como os he dicho, el tema de la pandemia en mi aspecto profesional, que son los cuadros, se paralizó y pues tuvimos que modificar un poco. Llegamos aquí, que somos el IG3D, los dos juntos y mezclamos esa parte que él es muy bueno en diseño e impresión y mi parte que de toda la vida de pintura, creando pues este tipo de cosas. Así que nada, os enseño un poquito lo que hemos hecho últimamente. Aquí se trata, esto es un busto de un director de cine bastante conocido que ha trabajado con Bardem, con Maribel Verdú, bueno, con un montón de esto. Y su hijo, con conmemoración de que hacía el aniversario de, no sé si eran 50 años en el cine o tal, nos pidió esto. Aquí igual no se aprecia mucho, pero si nos veis en las redes vais a poder ver que está hecho a mucho detalle. Este en concreto es con resina. Vale, aquí tenéis las piezas que hemos pasado, que como os he dicho están para series de televisión. Bueno, aquí el efecto, hay algunas de aquí que son reales y hay otras que son pues la réplica. Como podéis ver no se nota mucho. Aunque la calidad del vídeo no sea muy buena, pues no se nota mucho. Esto se puede apartar un poco. Venga, pasa. Vale, aquí el farolillo. Este farolillo también es para una serie. Y bueno, os lo podemos ver aquí. De hecho, encendieron una vela de verdad, que todos pensábamos que venga a ver. Y la verdad es que salió genial. Aquí hay un poco de impresión con filamento y todos los detalles que veis de más rococó, los apliques, esos están hechos con resina. Aquí como os digo, bueno, aquí se ve más la técnica de mi pintura, sobre todo en el rostro de la señora mayor, y son pues bustos realistas totalmente. Y bueno, sí que es verdad que por ejemplo el de la señora mayor era con filamento, por lo que tuve que trabajarlo mucho con tema masilla, tal, que luego os cuento. Y bueno, sobre todo la pintura, que era lo que le daba vida. Porque tengo que decir que la impresión la hizo el cliente, por lo tanto no estaba la calidad que de normal nosotros imprimimos. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo el tema de las arrugas, había algunas que estaban marcadas, pero otras que no se
ejemplo a mí. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, os he traído aquí más o menos algunas de mis herramientas. La masilla se utiliza mucho, pero además pues las lijas estas finitas, que son como las grandes de carpintería pero un pequeñito, van genial. Y luego, si la masilla está aún tierna, tengo este tipo de pinceles de silicona que se puede remarcar y queda de lujo. Bueno, estos son trucos que al final cada maestrillo tiene su truquillo. Vale. Como Elige 3D, el proyecto más grande que hizo que la cosa empezara fue el proyecto de la señalización del Palacio de Hielo de aquí de Madrid. Y nada, pues aquí hicimos la friolera cantidad de... ¿cuántas? 93 flechas de 70 centímetros, una de metro y pico y como 70 de pequeñitas, de 15-20 centímetros. Entonces os podéis hacer una idea de cómo quedó. Aquí estos están hechos por piezas y si vais a día de hoy al Palacio de Hielo vais a ver que realmente es como si fuese efecto porcelana. O sea, no se nota para nada que sea impresión 3D. ¿Pasa? Vale, muchos de nuestros clientes también son arquitectos y nos pasan temas de maquetas y tal. El tema de los arquitectos es algo complicado porque normalmente las maquetas suelen ser blancas. Sobre blanco se nota todo un montón, por lo tanto tienes que perfeccionarlo a tope. Entonces, bueno, sale por piezas, lo masillamos. Aquí hay una cosa que tengo que comentar. Mi compañero ha dicho que la masilla que él utilizaba no le funcionaba. Eso es debido a una cosa. Normalmente la gente, la mayoría, la resina no la sabe utilizar. O sea, me explico. No se pone la masilla como debería ser, o sea, puesta. ¿Cómo se pone la masilla? La masilla se pone súper fina. O sea, no se pone a pegotes. Cuando estamos haciendo, yo sobre todo uso la bicomponente, la de coches, la cual se tiene que trabajar mucho y luego se pone súper fina. De tal forma que tú lo ves y crees que no hay masilla, pero sí que la hay. Y es mejor hacer más capas más finas que no hacer un pegote gordo, porque entonces el pegote gordo te sale mal y te pasa lo de, ostras, estoy lijando y me estoy cargando parte abajo o le he hecho como más montañitas de las que tenía la impresión como tal. Esto es súper importante. Lo digo porque he trabajado con un montón de gente la cual ponía la masilla mal y luego era peor el arreglar que lo que hubiera sido, ¿no? Vale, luego, el tema de la espuma de poliuretano, sí que lo utilizamos mucho. Aquí si veis, en la parte, bueno, está de aquí que vemos el fallo este, nuestro cliente nos dio la pieza impresa y nos llegó rota. Pero quería él que fuese así, era para hacer unos moldes de unos cirios y claro, lo quería perfecto. Así que sí que es verdad que trabajándolo un poquito con la resina conseguimos que quedara como aquí abajo. Es la misma zona, como podéis ver, no se nota para nada. Vale. Esta Nefertiti, si os pasáis por los candidatos del Premio Nacional, es la que he presentado yo. Y aquí se puede ver que, o sea, la Nefertiti se han hecho un montón de copias, tal. ¿Qué tiene mi Nefertiti que no tengan otras? Que es una réplica exacta. ¿Cómo lo he hecho? Es de un escaneo con fotometría, la cual hemos podido ver por todos los lados, todos los detalles, y está hecho hasta, por ejemplo, las marcas de deterioro y tal, están hechas exactamente al milímetro con los mismos tonos y todo igual. Entonces, el postprocesado ha sido más complicado porque aparte de que no se ven las líneas de impresión, pues se ven ese tipo de detalles que muchas otras no tienen. ¿Pasas? Vale. Bueno, esto es el dinosaurio. ¿Qué pasa? Que nosotros nos enteramos de la Printer Party muy tarde y decidimos que teníamos que traer algo que, bueno, enseñara un poco lo que hacemos. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nuestros proyectos los tienen nuestros clientes.
por lo tanto teníamos poca cosa que traer. Y decidimos complicarnos la vida y tener un reto complicado. Entonces decidimos hacer el Rex. En un principio nos motivamos un montón y dijimos, lo hacemos entero. Pero claro, a todo esto faltaba una semana para la printer party. Era imposible. Así que nos pusimos a imprimir y todo este trabajo lo hemos hecho en 6 días, todo lo que es impresión, postprocesado y pintura. Por lo tanto, tenéis que entender que es algo bastante impresionante, que gusta mucho, pero es que tiene un montón de horas que lo hemos tenido que hacer todo a ritmo acelerado. Sí que es verdad que normalmente somos más los dos los que curramos más, pero para proyectos así debo decir que he tenido la ayuda de, sobre todo el hijado, de otras 3 personas. Y nada, bueno, sí, la pintura es cosa mía porque al final soy muy perfeccionista y me gusta como lo hago yo. Aquí se puede ver que ya tenemos tenemos las patas, pero también tenemos la cola. La cola aquí la estábamos montando, no está entera, pero entera mide 2 metros. Así que si nos seguís y tal en redes vais a poder ver que pronto tendremos el dinosaurio entero. Venga. ¿Cuántas piezas? Pues mira, solo la cabeza y los brazos son 20 y pico piezas. Claro, ahí se nos sumó que teníamos muy poco tiempo y alguna de las impresoras falló. ¿Qué pasa? Que si falla normalmente vas en tiempo, lo repites. En este caso no podía ser. Entonces aún se fueron multiplicando y el trabajo de postprocesado fue más complicado porque aquí a Nuria le tocó inventar un poco el tema de, claro, al final es hueco, porque no daba para hacerlo más. Y nada, esto sería pues un poquito la idea. Entonces, dicho esto, lo más importante, el tema que está haciendo mi compañero, que sería el masillado, que como he dicho, es súper importante hacer un buen masillado. Yo, la verdad es que no tenía planeado hacer el taller, lo tenía que hacer él, pero ayer hubo ahí un fallo y la cosa es que, algunos de vosotros que estáis aquí, bastantes del pabellón, decidisteis que podía ser una buena opción, así que primero que nada os quiero agradecer a todos los que confiasteis en mí para decirme que viniera a dar el taller. Y nada, no he traído masilla ni nada, he traído algunas piezas. Esto por ejemplo se ha impreso mal y es una cosa que quiero enseñar porque, por ejemplo, todos estos fallos, esto de aquí, son cosas que generalmente cuando salen mal es ¡buah! Tantas horas y a la basura. Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, lo podríamos arreglar. Hay cosas que a veces no valen la pena, pero sí que lo podríamos arreglar. Entonces, por ejemplo, claro, en este caso es demasiado pequeño, pero tenemos de diferentes tamaños. Entonces, sí que con esto nos podríamos ayudar con las metálicas y luego lo vas lijando un poco con las lijas de papel de toda la vida. Y primero que nada, antes de poner la masilla, se tiene que lijar. Bueno, al menos yo lo hago así, ¿vale? Así la verdad es que queda mucho mejor y coge mejor la masilla. Por lo tanto, primero lijamos, luego ya le metemos la masilla fina a capas, nos esperamos que se seque, lijamos un poquito más, volvemos y así. Es un trabajo bastante largo, pero la verdad es que así nos aseguramos que quede todo perfecto. Entonces, ahora, supongo que os va a explicar un poquito lo que está haciendo tal, y luego yo os voy a enseñar con las llaves, podréis probarlo, varias formas de pintar, ¿no? Entonces yo había traído aquí una muestra para hacer el efecto madera. Evidentemente esto lo tendríamos que tratar, ¿eh? Lo que pasa es que ya digo que no ha dado tiempo y lo voy a hacer así rápido para que veáis un ejemplo de efecto madera, rápido, fácil y para toda la familia. Y luego efecto metálico. El efecto metálico que os he dicho lo vais a poder hacer con vuestras llaves. Así que dime tú si quieres. A ver, yo aquí ahora mismo
estoy aplicando la masilla epoxi, como os he dicho, diluyéndola mucho con alcohol para que se meta bien entre las capas y no haya, o sea, cuando la altura de capa es bastante alta, no hace falta lijarlo mucho, pero ya depende de cómo lo queréis hacer vosotros. Esto como se diluye con alcohol, entonces hace que sea menos espesa y que la puedas meter más entre los huequecitos y demás. Entonces, ahora veréis que la parte que estoy aplicando ahora mismo En las ponchos. En las ponchos viene bien. No, Iván, espera, con esto. Espera. Te doy de estos duros. Tenía que lo tocarais, pero es que no es bueno tocarlas igual, ¿sabes? Claro, a ver, el tema, las llaves están hechas con resina. No es el mismo postprocesado el del filamento que el de la resina. La resina es muchísimo más fácil. La verdad es que lo más importante de la resina es que esté súper bien curada, porque si no está curada, ¿qué nos pasa? Que al cabo del rato de haber pintado se empieza a como si sudara, ¿vale? Y hace que al final la pintura se vaya. Entonces es importante curarlo bien. Luego un buen lijado y le meteríamos una imprimación. La imprimación puede ser, o bien, a ver, hay algunas pinturas que son para plástico. Yo, por ejemplo, uso una de la marca Tecrom. ¿La marca qué? Tecrom, T-K-R-O-M, que no es muy cara y es la pintura que utilizan para pintar, por ejemplo, los canales de las casas, que son de plástico. Entonces esa pintura va genial y nos sirve de imprimación. Esta pintura en concreto nos ahorra un montón, porque aparte de que cubre más que según qué imprimación, ya es una base y ya no hace falta eso. Nos saltamos eso y al final también abaratamos costes. Pero un poco. Venga. Vale. A ver, en cuanto a pinturas, generalmente yo utilizo acrílicos, o sea, pinturas al agua, o como he dicho, esmaltes, pero siempre al agua. Yo no sé, Guillermo, cómo lo utilizará. A ver si... Buena pregunta, mira. Realmente cada proyecto necesita algo totalmente diferente. Entonces, yo soy de las que combina un poco todo. Y realmente, para ser sinceros, o sea, tengo aerógrafo y tengo pistola. Y al final, seguramente es lo que menos uso. O sea, la pistola seguramente es lo que más utilizo para piezas así grandes. Y luego utilizo pincel, utilizo esponjas, utilizo un montón de cosas a mi alrededor. Por eso, de hecho, he traído esto que os estamos pasando, lo vamos a pintar con esponja, porque al final la esponja es otro medio. Al final puedes hacer un montón de texturas con un montón de cosas y con el efecto metálico sobre todo funciona súper bien. A ver, son cosas que ya digo, al final cada uno lo puede hacer como quiera, no hay una forma exacta, pero a mí me funciona. Entonces, nada, voy a preparar un poco el tema de la pintura a efecto madera. No he traído las pinturas que normalmente utilizo, son las de mis cuadros, pero no servirán porque es acrílico, entonces tampoco varía mucho. El mundo de los pinceles es un mundo también. La verdad es que yo tengo un montón. O sea, aquí solo hay una pequeña muestra de algún tipo de pinceles y claro, para cada tipo es una cosa. Por ejemplo, bueno, los más finitos, luego hay de estos, depende de para qué necesitas uno.
Para lo que vamos a necesitar hoy, que es el tema madera, los que no son sintéticos, o sea, los finitos no. Vamos a tener que utilizar los de cerdas gordas, o sea, los que pinchan, ¿vale? Estos suelen ser los que mejor van para este efecto. Entonces, ¿cómo trabajaríamos el tema madera? Yo lo que hago es, bueno, lo voy a hacer aquí. No queda muy fino, muy pro, pero vamos. Vamos a empezar con los tonos más oscuros. Entonces, yo lo que hago es, no voy a utilizar negro, porque el negro en sí no, o sea, no existe como tal. Entonces, la madera que vamos a hacer un color muy oscuro. Usaría un marrón, sí que lo mezclo con un poco de negro, pero no termina de ser negro. Entonces, mezclo, bueno, que me he comprado no es muy negro, pero está bien. ¿Qué pasa? Este de aquí. ¿Qué has pintado? Este ya lo hice, claro. Vale, en este caso la primera capa sí que la podríamos hacer con un pincel sintético. Lo voy a hacer a grosso modo, pero primero pensar que tenemos que hacer masillado y tal. ¿Perdón? Ah, vale. Perdón. Ah, vale, así lo veis mejor. No sé si lo vais a ver mejor, yo la verdad es que no veo mucho desde aquí. Bueno, la cosa es, podéis incluso intercalar masilla con resina. Yo de hecho lo aconsejo, muchas veces poner la masilla y para darle ya el toque perfecto se le puede poner resina. Esto lo voy a pintar en plan a grosso modo, primero con pincel sintético nos valdría. Se puede hacer con aerógrafo o con lo que queráis. Primero el tono oscuro. ¿Cómo lo llevas? Siempre. Si no me paras, Es que he dado muchas clases y al final me enrollo, pero vamos, que si veis que me enrollo me paráis. Bueno. Hacer la pregunta, que si no... Y si os dormís también me lo decís. Venga, esto lo pintaríamos así, súper rápido, ¿vale? Para que veáis cómo lo haríamos. Primero, ay, perdón, aquí. Perdón. Bueno, aquí veis la parte más oscura, siempre. Primero oscuro, sobre todo en tema de, bueno, justo lo que hemos empezado hoy y normalmente la mayoría de veces con este tipo de pinturas es de más oscuro a más claro. O sea, primero siempre base oscura, depende del proyecto, ¿vale? O sea, ya os digo, hoy por ejemplo hemos empezado con el tema metálico, que queda mejor sobre fondo oscuro, y luego el tema madera, pues claro, depende de la madera que hagas. Si haces una madera, pues como esto, no lo vas a pintar oscuro, lo vas a pintar más claro y vas a hacerlo al revés. Pero en este caso, la madera que yo voy a hacer, pues va a ser oscura. ¿Vale? Luego ahora sí que nos tendríamos que esperar a que se secara un poco. Nos esperamos un poquito. Y mientras pues os voy enseñando un poco lo que hacemos. Aquí por ejemplo el tema huesos y tal, si os dais cuenta, también está hecho de la misma forma. Primero oscuro y luego más claro. Me paso un momento y así dejamos que se seque y lo veis, ¿vale? Segunda capa vendría a ser un marrón, no sé si se ve aquí, un marrón más clarito. Este lo mezclaríamos con el tono oscuro. O sea, perdón, ¿qué están hablando? Vale, el tono más claro, o sea, uno de los intermedios sería, lo mezclamos con el tono oscuro. Entonces quedaría un tono intermedio un poquito más subido. Aquí, no sé, ¿se ve? Vale, veis que la diferencia serían estos dos mezclados. Quedaría así y empezaríamos a dar la segunda capa. La segunda capa la vamos a empezar a hacer con los pinceles un poquito especiales.
se puede hacer tanto con este tipo de pinceles, que ahora os lo va a pasar mi compi, que son un poco especiales, son como si los hubiéramos recortado, ¿vale? Hacen como una escalerita. Este tipo funciona bien para quien no termine de dominar el arte del pincel, pero que, bueno, con el otro vais a ver que es muy fácil. Entonces, aquí digamos que lo que hace son las líneas. Entonces podéis ir dando sin que se marque todo el pincel como tal, ¿vale? Que no sea rollo brocha. Yo generalmente me gusta más el que he dicho, el de cerdas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pintamos, empezaríamos a darle la segunda capa, que sería así, ¿vale? Es como ir trabajando, bueno, siempre hacia la misma dirección. No sé si se ve, pero vamos, yo es que no estoy viendo nada desde aquí, por eso digo que no sé si se ve. Entonces iríamos haciendo así y ya empezaríamos a meterle la capa un poquito más clara, que vendría a ser el tono este intermedio que habíamos dicho, ¿vale? Este será el tono intermedio y estos los claros. Los iremos trabajando un poco en paralelo, así que, por ejemplo, aquí me voy a preparar un poco de mezcla, un poco de mezcla de este tono. Así. Ya digo que como no veo nada desde aquí, no sé el color que está saliendo, porque el foco, ya te digo que no se ve nada. Pero vamos, lo vamos a hacer igual. Entonces, primero, sería la tercera capa, como digo, sería... Vale, importante, que se me ha olvidado. Este tipo de efectos, madera, se hacen en seco. O sea, ¿qué significa en seco? Pues pintar en húmedo es con el pincel mojado y que la pintura fluya, y pintar en seco es que el pincel esté lo más seco posible, que no se agarre mucho a lo que es ¿vale? A la punta, la vamos a limpiar, y de esta forma nos va creando, a ver si se ve, este tipo de líneas, a ver si se ve. Lo veo mal, pero vamos, sería rollo así. Uy, uy, uy. Ahora cambia azul, peor ahora. Si ya no me veía, ahora menos. ¿Ya o qué? Vale. Venga, vamos a ir haciendo así, siempre hacia la misma dirección. Y podemos ir mezclando con el tono más claro, el que habíamos preparado. ¡Epa! Que esto lo he hecho con el húmedo, pero bueno, no pasa nada. Aquí lo vamos arreglando. ¿Veis? Vamos a ir haciendo así. ¿Veis el efecto este de aquí? Con el postprocesado lo chulo que tienes es que lo puedes arreglar todo, y con la pintura pues aún más. Vale, vamos a ir haciendo así. ¡Oh! ¡Buah! ¡De lujo! ¡Vamos! ¡Se hizo la luz! ¡Venga! ¡Hombre! Con estas condiciones no podía trabajar, es mucho mejor. Vale, ¿lo veis? No sé, bueno, vosotros no sé si lo veis. No sé cómo poner. A ver, los técnicos, ¿podéis bajar el dinosaurio? Así lo va a ver todo el mundo, porfa. Es que si no, la cara del dinosaurio es muy grande. Dime. No, a ver, claro, lo que he dicho, la primera capa sí que sería con paleta, o sea, con el pincel húmedo, y lo podéis hacer con el sintético, que al final cubre más. No tenéis que dar tantas pasadas. Madre mía, es que no veía nada, de verdad. Luego sí que es verdad que para dar el tema textura madera es mejor que esté seco. No sé dónde estaba el... Ahí, vale, perfecto. Vale, ya digo, vamos haciendo este efecto, que si veis no cubre mucho, pero sí que se va... Claro, esto nos quedaría de lujo si lo hubiésemos hecho con la imprima, o sea, con la masilla,
la resina y tal, porque aquí, por ejemplo, si lo habéis tocado, veis que es perfecto, está súper fino. Aquí en este caso no queremos que quede fino porque tiene textura, pero sí que no se noten las líneas, que para según qué cosas igual puede quedar interesante, pero mejor no, hacedlo bien si lo hacéis. Y bueno, este digamos que sería uno de los trucos que al final es bastante sencillo, es aparente y al final conseguís un efecto bastante chulo de madera. Cada vez sería un poquito más claro. Iríamos mezclando, bueno, esto yo lo estoy haciendo súper rápido, ¿vale? Pero normalmente tiene un poquito más de mimo y de tal, ¿no? Pero vamos, que para que lo veáis yo creo que os va a quedar un poco claro. Guille, si tú quieres comentar algo... Lo único que se me olvidó decir es que mezcléis la masilla poquito a poco porque se seca muy rápido. Igual, si echáis un pegotón gordo, se seca a los 40 minutos, se endurece y hasta luego, lo que no hayas usado, hasta luego. ¿Vale? Entonces, por no tirar... ¿Vale? Un poco más. Vamos, o sea que me sigo enrollando. A ver, bueno, pues sería ir haciendo así, ya digo. Esto, la gracia es perder más el tiempo. Si está entre capa y capa más seco, pues mejor os va a quedar. Claro, y al final aquí lo estoy resumiendo todo, como veis, en plan rápido. Pero vamos, que si lo vais haciendo así, os va a quedar de lujo. Ahora... Como veis, la mejor técnica no es hacerlo con los guantes, con los dedos. Ya. Yo lo estoy haciendo porque, a ver, es muy cómodo de aplicar, pero con estos guantes no es bueno porque se rompe. ¿Vale? Bueno, yo hoy no estoy trabajando con guantes, pero es porque no tenía y todos me van grandes, o sea... Exacto. Pero sí, se aconsejan los guantes, la verdad. Y guantes buenos. Bueno, más o menos quedaría así, ¿vale? Luego sí que es verdad que con pinceles finitos a ver... Bueno, igual este es demasiado finito. No lo veis de lo finito que es. Pero aquí, por ejemplo, podríamos darle, pues, en plan algún repeteado, como si fuesen los nudos, tal. Esto depende de cómo os veáis ya. Este negro no es muy negro, por tanto no va a quedar... bueno, no se va a ver tanto, pero... Ahora luego os lo paso y así lo vais viendo, ¿vale? Sería darle un poquito el efecto. A ver, esto es en plan ya más pro, pero que si lo hacéis, como os he dicho, ya queda agua. ¿Qué sería? Bueno, como no os quiero aburrir, no quiero estar aquí toda la tarde porque supongo que queréis ver todo lo que hay montado, yo os lo voy pasando, lo vais viendo y nada. Bueno, sí, claro, aquí por ejemplo Sí, que te lo doy, espérate, no te vayas. No me sale el nombre. El personaje esto. Tiene aquí una parte que es en verde, que es rollo césped, ¿no? Por así decirlo. Sí. Se podría hacer, por ejemplo, el efecto con la esponja. Te queda más chulo, más real. Y si no, con este tipo de pinceles que son súper duros, o sea, está hecho para esto, también le puedes dar el efecto hierba, ¿vale? Entonces nada, paso también el pincel, así lo van viendo, y nada, vale. Y el agujero muy gordo nos sirven para otro tipo de cosas. Para esto no son las que quedan mejor, quedan mejor las